El Señor es bueno. Si yo antes hubiese descubierto, hermanos, que servirle a Dios es tanta bendición, hace años que me hubiese convertido a Él. Pero ya que pusimos nuestras manos en el arado, ahora nos damos cuenta de cuántas cosas perdimos nosotros, pero el Señor es un Dios de tiempo, y en este tiempo es que Dios nos tiene establecido. En este tiempo es donde el Señor nos llamó, en este es el tiempo donde Dios quiere que hagamos su santa voluntad. Hoy le traigo un mensaje, hermanos, y yo me gozaba porque qué bueno cuando la iglesia está en una comunión. Cuando las alabanzas fueron derramadas delante del Señor, cuando la palabra de nuestro hermano Ramiro fue dada, yo dije, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser guiados. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene que tener siempre una guía. Desde que nacemos, nuestros padres se convierten en los que nos guían, en los que nos enseñan. Amén. Nuestros maestros. Siempre hay una persona que tiene que guiarnos en la vida para que nosotros llevemos una conducta y una actitud, que sea responsable delante de los hombres. Pero qué bueno cuando el hombre y la mujer de Dios se dejan ser guiados, amén, por el Espíritu Santo. En la antigüedad Dios los guiaba de una manera, después Jesús vino y los guió de una manera, y ahora somos guiados por un Espíritu Santo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de comenzar la prédica, yo le voy a tomar un tiempecito y yo quiero que ustedes miren unas pequeñas representaciones y que ustedes hagan un análisis personal de lo que ustedes pueden definir de lo que van a ver. Por favor, hermanita Génesis. El Señor es bueno. Yo creo que con esto que han visto ustedes, hermanos, quiero que todos ustedes definan dentro de su interior qué entienden ustedes que quise representar con esas fotos. Y después el Señor, a través de la palabra, nos va a enseñar verdaderamente el significado. Yo lo que defino en mi vida personal, que siempre en la vida nosotros tenemos que ser llevados de la mano de alguien. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos cogieron de la mano y nos enseñaron a caminar. Amén. Según fuimos creciendo, esa mano fue separada de nosotros, pero entonces vino una instrucción verbal hacia nosotros y de conducta. Pero hay muchos niños que tuvimos problemas de actitudes, y cuando nuestro padre nos daba la mano, dábamos perretas y pantaletas y nos tirábamos en el piso. Amén. Acordando el tipo de educación que se nos dio. Pero cuando venimos a Jesús, Dios nos vuelve a tomar de la mano, porque dice la palabra que nosotros volvemos a ser niños de nuevo, porque si no nos convertimos en niños no podemos heredar el reino de Dios, porque necesitamos ser instruidos nuevamente en una diferente actitud, en una diferente forma. Pasamos de carnales a espiritual, y como no conocíamos nada de eso, necesitamos ser guiados por el Señor. En la antigüedad Dios de la misma manera tomó su pueblo, y en un momento determinado, cuando ese pueblo era cautivo, Dios lo toma de la mano y lo saca y le hace una promesa y le dice, te voy a pasar a un mejor lugar. Y Dios lo toma, como podemos decir literalmente, porque los guía. Amén. Y en ese proceso Dios se le va manifestando a su pueblo. Amén. Para que ellos aprendiesen de la magnitud del Dios que ellos les servían. Y vamos a ir a la Biblia, hermanos, antes de entrar en la prédica. Yo quiero hacer una definición de lo que quiere decir la palabra guía. Siempre me gusta enfatizar el significado en el diccionario de la lengua española, porque se nos hace más fácil recibir después el mensaje. Amén. Que es lo que conocemos. Después el Señor nos va a ministrar espiritualmente, porque a través del Espíritu, de la palabra que salga de este libro, no de mi boca, de este libro, nosotros vamos a ser restituidos. Si hay algo que debe ser cambiado, Dios nos lo va a quitar. Amén. Bendito sea. Y tenemos que venir con una mente dispuesta a ser cambiados por el poder de la palabra, porque si no, de nada vale sentarnos en la iglesia. Amén. Cada palabra que nosotros escuchamos la retenemos y el próximo momento la aplicamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice guía, persona que enseña y dirige a otra persona en su conducta o actitud para hacer lograr una cosa. Una definición más clara que esa, ni el agua. Jesús llega a nuestras vidas después que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nos toma de la mano y comienza a cambiar en nosotros nuestras actitudes.
Y nuestra forma de ser, y nuestra forma de hablar, y nuestra forma, todas las cosas que nosotros sabemos y entendemos desde el pleno momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador, que ya no son buenas para lo que nosotros hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Persona que se dedica a acompañar a otras en un recorrido o un viaje. Es un viaje largo que estamos recorriendo nosotros. Amén. Comenzamos de cero y vamos en una dirección a alcanzar una meta que no sabemos cuándo va a ser que vamos a llegar, pero sabemos que vamos caminando en la dirección correcta. Amén. Muchas personas se apuran o entienden que la venida del Señor va a ser hoy, mañana. Eso no es problema de nosotros. Hay una palabra dada que vamos a ir delante de la presencia del Señor, y eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que estar preocupados, de tener la actitud y la conducta de poder llegar al punto donde el Señor nos ha llamado. Amén. Dice, persona que se dedica a informar a los visitantes de un lugar, un museo o una exposición sobre las cosas que van viendo. Miren todas las definiciones que es guiar. Amén. Cosa que ayuda a encontrar el camino que se ha de seguir para ir a un lugar o que orienta acerca de una conducta, actitud que se ha de tener. Ahí vamos a tomar la definición de guiar. Entonces ahora nosotros tenemos que entender que desde el pleno momento, como les decía anteriormente, que hemos sido guiados, que comenzamos a ser guiados por Jesús, tenemos que entender, tenemos que oír y tenemos que dejarnos llevar por lo que Él va a ministrar en nuestras vidas. Nos levantamos en la mañana, cometimos un error con nuestra esposa, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos indica que estamos mal. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos enderezamos, porque vamos siendo guiados. Si nosotros no nos enderezamos, entonces estamos siendo, ¿qué? Desobedientes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios comienza su peregrinar por el desierto, por su mala actitud acerca de los mandamientos del Señor, por violar el pacto que Dios había establecido. Y entonces Dios comienza de nuevo a reformar, comienza a enseñarles de nuevo que ellos tienen una promesa y que han de llegar a un lugar, pero necesitan entender que Él es el que los está guiando, que no son ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro, hermanos, de Deuteronomio. Y vamos a comenzar en el 8. Todo el que no tenga Biblia, por favor, tenemos los hermanos ungieres dispuestos a darle una Biblia. Santo es el Señor. Cualquier persona en este lugar que nos visite por primera vez, si no tiene Biblia en su casa, no salga de este lugar, que le vamos a regalar una Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Cuando todos lo tengan, hermanos, me dicen amén, porque lo importante de la iglesia es que cada persona aprenda a manejar una Biblia, que cada persona entienda, que la palabra que vamos a leer es poderosa, dispuesta para cambiar nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra, bendito es Él? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Un momentico, hermana Isel, por favor. Dice la palabra que cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Los mandamientos del Señor fueron dados al pueblo de Israel de una manera, pero Jesús después vino y esos mismos mandamientos se siguen utilizando, pero con un mensaje totalmente diferente, porque nosotros vivimos en este momento, vivimos ¿por qué? Por gracia. ¿Ok? Quiere decir, el principio está establecido, ¿ok? Pero, ¿ok? El entender los mandamientos ahora requiere de algo más que de las tablas que estaban en ese momento, requiere de algo que está escrito en nuestros corazones. Ya no está en un papel, no está en unas tablas, no está en piedra, no está puesto en un lugar donde los hombres iban a derramar sangre por sus pecados. Ahora está en tu corazón y ese mandamiento te está hablando en esta mañana. Ahora, de ti y de mí está, ¿ok? Recibir eso, aplicarlo y seguir caminando en la guía que Dios nos está llamando. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Un momentico, hermanita Isel. Y te acordarás. Dice que vas en el camino, pero en el camino tú te vas acordando de dónde Dios te sacó. En el camino tú te vas dando cuenta lo bueno que Dios ha sido contigo.
en el camino tú te vas dando cuenta que Dios te ha ido prosperando y desde el pleno momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador, tu vida cambió de mal a bueno. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el Señor reitera y le dice claramente, dice, enfócate en eso, no pierdas el concepto de que soy yo el que te estoy guiando. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y te afligió y te hizo tener hambre. Espérese un momentico, hermana. Primeramente te dice, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y un poquito más dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Tenemos que definir claramente que Dios no es un Dios, ¿ok?, que tiene una vara mágica, que complace todos tus deseos y tus peticiones acordando como tú entiendes que deben ser. Porque lo primero que hace Dios es probar tu corazón para ver si verdaderamente tú lo estás buscando a Él porque eres Dios, no por las cosas que Él da. Amén. Se ha perdido un poquito lo que es el concepto del evangelio porque las personas están predicando un evangelio, ¿ok?, de que cuando tú vienes a los pies del Señor todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien en tu vida espiritual. Pero en ese proceso tienes que pasar por situaciones para que el Señor modere en ti, cambie en ti cosas que han sido sembradas, que necesitan ser sacadas, echadas fuera. Si tú eras una persona que eras amante del lujo, quizás el Señor te hace entrar en pobreza para que tú entiendas que tú dependes de Él. Si eras comelón y te estaba afectando las comidas, tu salud, Dios quizás te da un poquito de hambre para decir, mira, entiende que el alimento viene también de mí. Amén. Porque el pueblo de Israel, aún en el proceso, siendo libre, se acordaban de los frijolitos y de las carnes que comían en Egipto. Y el Señor le puso maná. Y le decía, todos los días comerás maná, pero tenían todavía arraigado en ello, entonces querían recoger más de lo que se iban a comer. Y el Señor le dijo, no, todo lo que tú recojas, que sea de más, va a coger peste y gusano. Amén. Y todavía el Señor le da maná, entonces querían codornices. Quiere decir que tenían un espíritu de llenarse el estómago. Santo es el Señor. Y muchas veces nosotros abrimos nuestro refrigerador y si por casualidad tenemos un solo pollito y un galón de leche, nos sentimos pobres y queremos que el mundo se está acabando. Y no sabemos que hay una tienda que está llena de comida. Muchas veces invertimos dentro del refrigerador un dinero que después lo vamos a botar. Amén. Después lo vamos a botar porque no nos va a dar tiempo a comérnoslo. Porque la superabundancia que tenemos nos hace ser que abrir nuestros ojos a la manera que no debe ser correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces estamos escasos de economía, pero tenemos el refrigerador que se nos está echando a perder las cosas. Por ahí pues hemos pasado todo. Amén. No es malo. Lo importante es reconocer qué ha de ser cambiado en nosotros. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un momentico, hermano, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice que no solamente de pan vivirá el hombre, ese versículo bíblico todas las personas se lo saben. Dice, sino más de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. En tu boca tú tienes el poder genuino de Dios establecido a través de una promesa. Si tú llegaste en esta mañana, hermano, enfermo, y a ti te duele un pie, y tú comienzas a declarar desde el pleno momento que te dio el dolor en tu casa, Señor, yo soy sano por tu palabra. Señor, yo soy sano por tu palabra. Y el dolor persiste, pero Señor, yo soy sano por tu palabra. Yo te aseguro 100% que cuando tú pases 2 horas declarando de tu boca, el dolor se te va. Porque ese es Dios. Porque su palabra jamás va a quedar vacía. Si tú estás pasando por un momento de tribulación en tu vida personal y tú declaras lo opuesto, Dios tiene que cumplir su palabra y su promesa. Amén. Porque si no, entonces no es Dios. Si cuando tú clamas a Dios, Dios no responde, entonces ¿dónde está el Dios que nosotros servimos? Por eso la Biblia dice claramente, ¿ok?, que hay muchos dioses, pero un solo Dios que es el que tiene la capacidad de responder tu oración y tu petición en el momento que tú la estás pidiendo. Hay muchos dioses, o muchas personas que se llaman dioses, o muchos dioses establecidos, pero hay uno solo que tiene autoridad sobre todo, porque los demás dicen que ni tienen ojos ni ven. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como caiga
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Espérese un momentico. ¿Acaso nosotros no tenemos la autoridad de padres de instruir a nuestros hijos quizás muchas veces con mano dura? Y quizás muchas veces le ponemos el plato de comida y la madre se pasa un periodo de tiempo haciendo la comida y el muchacho picoteó galletitas y golosinas y cuando tú le pones la comida dice, no quiero comida porque está lleno. Pero si tú coges ese plato de comida, como mi mamá le hacía a la hija mía mayor, y le cogía el plato de comida y decía, tú no quieres, no hay problema, se la ponía en el microondas y se la tapaba. Y venía el refrigerador y decía, no, no, no. Y a las 4 de la tarde le ponía la comida media fría y se la comía y pedía más. Bendito sea el nombre del Señor. Así mismo es Dios con nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan que con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Un momentico, hermana. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué le estaba diciendo la palabra a su pueblo en ese momento? Que cuando Dios es el que te guía, te va a llevar siempre al lugar donde todo es bueno. Cada vez que nosotros en nuestra vida personal, hermano, nos vemos en escasez o nos vemos en dificultades es porque no estamos haciendo algo acordando lo que la palabra dice. El día de ayer nosotros, para los hermanos que no conocen, nosotros somos parte de una universidad que se llama OMPI. Hermanos, nosotros nos gozamos el día de ayer porque ayer dieron una clase que cambió mi vida e impactó mi vida acerca de las finanzas y la mayordomía del hombre. Nosotros muchas veces estamos en necesidad porque queremos estar en necesidad. El 99.9.9 de los cristianos que estamos en escasez, incluyéndome a mí, es porque no operamos como la palabra dice. Amamos a Dios, entendemos el Evangelio, pero todavía tenemos que quitar de nosotros cosas que nos impiden recibir la bendición completa. Y tenemos que ser conscientes que cuando Dios nos instruye por un estudio o algo que está avalado por la palabra, tenemos que aplicarlo, hermano. Amén. Tenemos que aplicarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer con tu vida lo que Dios te ha dicho que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Amén. En una casa hay 4 cuartos y 5 televisores. Y yo comentaba con mi esposa, porque me gusta ser transparente, le digo, uno tiene 5 televisores en la casa. Y de los 5 televisores uno ve 2. Y eso es un dinero que tú estás botando. Entonces uno quiere que cuando una persona llega a la casa de uno, la persona vea que uno tiene 5 televisores. Amén. Y Dios no opera de esa manera. Si tú puedes pagar 5 televisores, paga 5 televisores. Si Dios te ha bendecido grandemente, no hay problema en eso. Pero si tu economía está restringida, aprende a vivir en tiempo de escasez. Para que puedas ser útil para la obra del Señor. Porque si tú estás en escasez, tú no puedes bendecir la casa de Dios. Tienes que estar bien sedimentado en la palabra para dejar de comer y poner tu ofrenda que Dios dice que tienes que poner. Amén. Es una parte dura y queremos la bendición del Señor. La queremos, ¿ok? Pero tenemos que escuchar su voz primeramente. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. Espérese un momentico, hermana. Principio bíblico. Dice, cuídate, la bendición viene a tu vida. Es el placer de Dios bendecirte grandemente. Amén. Pero dice el Señor, cuídate de no olvidarte de tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacíes y edifiques buenas casas en las que habites. ¿Qué está diciendo el Señor claramente? Para los que tenemos entendimiento espiritual, de lo que Dios te da a ti, acuérdate de cumplir con el que te está dando todo. Amén. 6% te quita a ti el gobierno por los taxes, o 6.5 los impuestos, tienes que pagarlo obligatoriamente.
No tienes el choice de que mañana y que pasado. Tienes porque es un mandato establecido. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque queremos que sea una iglesia próspera. Si nosotros tenemos una visión y queremos crecer, tenemos que crecer en sabiduría. Para que esa sabiduría nos permita hacer la obra del Señor. Porque si tumbamos esa pared que está ahí, desde el pleno momento que demos el primer martillazo, comienza a rodar la economía. Ustedes lo saben y los que tuvimos parte de esto aquí vieron cómo Dios obró en este lugar. ¿Ok? Y Dios nos da primeramente un escalón, nos posesionamos, Dios nos edifica, nos fortalece y después dice, bueno, ya estás listo, estás fuerte, puedes manejar lo que tienes en tu mano al próximo nivel. Amén. Pero tienes que haber entendido primero el principio del primer nivel. Amén. Cuando tú vas a la universidad, te dan una asignatura, ¿ok? Hasta que tú no pases ese nivel, tú no pasas el segundo nivel. Amén. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad. Y entonces tenemos que entender nosotros que si Dios no va a usar a nosotros en este lugar, como iglesia, tenemos que entender los principios de Dios y todos los conocemos. Todos los que estamos aquí, toda persona que es cristiana, que ha escuchado el Evangelio, conoce los principios. No tenemos que decírselo nuevamente. Tenemos que solamente exhortarlos a que usted entienda por qué Dios los tiene en este lugar y por qué Dios lo quiere usar. Porque es un privilegio para el hombre y para la mujer y para todo aquel de trabajar para aquel que va a dar doble, triple, 4 veces, 100 veces lo que tú puedes hacer por él. Porque desde el pleno momento que Dios nos salvó, salvó a nuestra familia. Amén. ¿Qué más tú puedes hacer por el Señor? Amén. Me salvó a mí, salvó a mi esposa y ha salvado a mis hijas también. Amén. Y ha salvado a mis próximas generaciones porque lo que yo estoy inculcando a mis hijos, ¿ok? Es para siempre. Porque mis hijos se lo van a inculcar a sus hijos. Y quiere decir que es una salvación generacional. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Un momentico, hermano. Caminaste por medio de serpientes y escorpiones y no te picaron, dice la palabra. Pudiste pasar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios no estamos muertos el día de hoy? ¿Cuántas cosas usted ha hecho en su vida? Aquellos que tuvieron una vida un poco torcida. ¿Cuántas cosas usted ha hecho y usted se reconoce el día de hoy que Dios, la gracia de Dios estaba con usted porque los amigos que estaban con usted murieron? No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero primeramente me está hablando a mí. Yo no sé qué tú has hecho en tu vida, ¿ok? Que Dios te está diciendo ahora, su misericordia siempre estuvo contigo. Porque te permitió que aún en tu condición pecaminosa, permitió que te arrepintieses y que estuvieses en la casa del Señor hoy, salvando tu generación. Yo todos los días le doy gracias a Dios. Todos los días de mi vida le digo, Señor, gracias por tu gran misericordia, por tu amor y sobre todo por tu paciencia. Tengo que vivir agradecido de Dios y no hay nada más importante en mi vida que el nombre de Jesucristo. Nada. Porque sé que con el día que lo conocí hasta el día de hoy lo único que he hecho es bendecirme, enseñarme, capacitarme para que yo sea un ejemplo para las próximas generaciones. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y de sed de donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Espérese un momentico, hermana. En el versículo 16 dice, Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Dice para la postre, para el fin, hacerte bien. Amén. No te olvides nunca. ¿Ok? No te olvides nunca de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, créele a Dios, a todo, pero no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. Amén. De tu plan de salvación. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares. Un momentico, hermanita. Ahí le está hablando de dioses ajenos, dioses hechos de mano, que ellos hacían para adorarlo, como el becerro y como muchos dioses que tenían ellos. Amén.
Pero ahora Dios te dice en esta mañana que el Dios que tú tienes no es el Dios que tú te postras en sus pies. Es el Dios que tú has creado dentro de ti. Amén. Entendiendo tú que todas las cosas que tú haces o las cosas que yo hago, las hago, ¿ok? Porque tengo la capacidad. Ese es el Dios que podemos aplicar nosotros en nuestra vida ahora. Amén. Que si el hermano William pone losa, diga el hermano William que él es el mejor losero. Y que si él no pone losa en Port St. Lucie, las casas no van a tener losa. Ese es el Dios de él. Amén. Ese es el Dios de él. O que yo diga que si yo no me paro aquí en el púlpito, esta iglesia no va a seguir caminando. Es el pastor. No, si aquí hay 20 que tienen más llamado más grande que el mío. Lo que no lo han puesto en práctica todavía. Y Dios lo va a mostrar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el Dios que uno tiene que matar. El Dios autoritario que te permite en tu hogar desempeñar el papel de hombre, no de abusador. Dígame, hermana. Amén. Yo tengo que decir a mi esposa que diga amén. ¿Por qué? Porque Dios me transformó de esa condición. Y tenemos que testificar para que las personas se edifiquen. Amén. Ese es el Dios. El Dios que impide que tú no puedas vivir en una casa pequeña porque las personas van a decir que quizás tú estás en pobreza. Tienes que tener una casa grande, no puedes pagar el mortgage, pero tienes que tener una casa grande. Eso es un Dios. Amén. Ese es tu Dios. Amén. Pero nosotros tenemos un Dios que se llama Cristo Jesús. Amén. Que nos enseña y nos estimula y nos capacita para darnos cuenta de las cosas que antes no veíamos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que tenemos que escuchar la voz del Señor. El pueblo de Dios pasa por ese proceso. Amén. Dios le enseña. Pasamos a una próxima generación. Pasamos a un nuevo tiempo. Nacen hombres de nuevo capacitados para llevar al evangelio, pero nace Jesús. Y nace Jesús y trae un legado y deja un legado para que nosotros el día de hoy pudiésemos adorar el evangelio, para que el día de hoy pudiésemos traer palabra que cambie y transforme la vida, que pues el día de hoy pudiésemos adorar al Dios grande y poderoso del universo. Pero entonces se levanta un hombre usado poderosamente por Dios y comienza de nuevo a guiar al pueblo. Y ese hombre se llama Pablo. Vamos al libro de Gálatas, hermano. Y Gálatas es un libro que le enseña al pueblo de Dios leyes de comportamiento. Amén. Y vamos a descubrir varias cositas ahí que nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar. Gálatas 1. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un momentico, hermana Isel. Ahí vemos la introducción del apóstol Pablo a los Gálatas, porque había una condición en ellos que había de cambiar. Ellos habían recibido el evangelio, pero comenzaron a perder la dirección, comenzaron a perder la guía que Dios había establecido para ellos al principio a través de los apóstoles. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un momentico, hermana. Miren cómo le dice el apóstol, dice, estoy maravillado de que tan pronto, no le está diciendo, dice, cuando él está diciendo pronto es que ellos no habían retenido absolutamente casi nada de lo que ellos habían aprendido. De que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó de la gracia. ¿Qué existía en ese tiempo? Existía una religión y existía un pueblo que había aceptado a Dios por su gracia. Amén. Había una confrontación de cómo buscar a Dios. Unos creían que era por el antiguo pacto y otros creían que era por la muerte y resurrección de Cristo a través de la gracia.
Todos estaban buscando a Dios, pero habían unos que no querían guiarse por lo que había sucedido ya en ese tiempo que se estaba establecido. Querían seguir agarrados por el libro y la ordenanza de Moisés. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Un momento, hermano. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. ¿Y por qué hay tantas religiones? Hay un solo evangelio, y el evangelio es esto. Amén. Y yo creo que cuando nosotros tenemos el privilegio de recibir la palabra a través del Espíritu Santo, yo creo que no podemos estar confundidos. Te pueden decir lo que te digan, pero tiene que estar aquí en esta palabra. Amén. Y tú aceptarla en tu espíritu, no que te induzcan una palabra o que te induzcan un dogma o que quieran cambiar tu vida a una forma que no está acordando lo que dice la palabra. Amén. Y eso sucedió en aquellos tiempos. Y la misma iglesia de Galaxia es la misma iglesia que está existiendo hoy en día. Muchas veces tú llegas a lugares donde te predican el evangelio, pero entonces hacen algunas especificaciones que están fuera totalmente de la palabra. Tenemos que guiarnos, hermanos, para poder ser activos y ser verdaderamente usados por Dios. Tenemos que aplicar 100% lo que está en la palabra, porque esto es poder. Desde el pleno momento que nosotros cambiemos algo, ¿ok?, se convierte en anatema y es maldición. Santo es el Señor. Queremos una iglesia que sea verdaderamente sana espiritualmente. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor del hombre o el de Dios? Un momentico, hermano. ¿Qué buscamos nosotros en este lugar? Dios. Es el favor de Dios. Nosotros venimos y nos reunimos en hermandad a buscar el favor de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia, hermanos, a buscar un título. Nosotros no venimos a la iglesia a buscar un lugar para sentirnos grandes. Nosotros no venimos a la iglesia para que Dios nos ponga una gracia y sentirnos superior a las demás personas que están sentadas en este lugar. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros nos manejemos en amor, dándonos cuenta que el que es débil tenemos que fortalecerlo y que el que es fuerte tiene la capacidad de ayudar al que está débil. Amén. Esa es la iglesia del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire qué claro el evangelio, hermano. Cuando tú tratas de agradar a alguien que no está predicando el verdadero evangelio, automáticamente tú no eres del cuerpo de Cristo. No se puede servir a dos dioses. No se puede servir a dos amos. O le sirves a Dios o le sirves al hombre. Y verdaderamente tenemos que estar enfocados siempre, hermano, que todo lo que hagamos nosotros es para servir a Dios. Amén. Si queremos hacer un proyecto, ese proyecto no es para nosotros, es para Dios. Muchos van a ser beneficiados, pero si usted no es beneficiado, eso es para Dios. Amén. Santo es el Señor. Y muchas veces nosotros queremos hacer obras en la iglesia o en las cosas de Dios y recibir el beneficio que recibimos cuando trabajamos para el mundo. Y Dios a cada uno en su momento lo va a ¿qué? A bendecir. Las bendiciones son diferentes todas. Hay quien los bendice con buena salud y hay quien los bendice con economía. Hay quien los bendice con matrimonios bellos y hay quien los bendice con hijos obedientes. Amén. Y Dios bendice a cada uno acordando su sabiduría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted viene y yo vengo, cuando yo trabajaba en la iglesia, si yo vengo a trabajar para la iglesia y de pleno momento que yo clavo un clavo en una pared, enseguida digo, yo soy el líder de la construcción. Entonces, estoy trabajando para los hombres. Cuando tú trabajas para Dios, tú esperas que a ti se te condecore acordando la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo por la persona que tú te estás trabajando. Amén. Porque una de las condiciones de un líder o de un pastor de alguien es que tú llegas a la iglesia y tú miras a todo el mundo. Y la persona llega y se sienta la primera vez en la iglesia y yo observo. Y se sienta la segunda vez y yo observo. Y tú vas definiendo en la persona su condición personal primeramente. Después su actitud de servir a Dios. Después su perseverancia. Y después muchas cosas que te hacen a ti decir, hermana,
el Señor me ha dicho que usted tiene un propósito con Él. Pero tienen que haber muchas cosas unidas en el mismo tiempo para poder ser utilizados por Dios. Porque si yo pongo a una persona en un lugar donde no es, acuérdense de la prédica, es que no es un miembro genuino. Y cuando tú tienes un dedo que es un dedo postizo, se te pueden parar en el dedo y te hacen así. Y no te duele, porque es una prótesis. Y si tú tienes una prótesis, se te enciman arriba y no te duele. Y a ti no te duele lo que pasa en la iglesia, ni lo que le pasa al pastor, ni lo que le pasa al hermanito de la iglesia. Entonces no puedes estar en el lugar donde Dios quiere ponerte. Tienes el deseo, pero tienes que reunir las condiciones como Dios le decía al pueblo para poder bendecirte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Un momento, hermana. ¿Por qué tú recibiste el evangelio? Por revelación de Cristo, porque cuántas veces a mí me predicaron el evangelio, ¿ok? Después de haber sido convertido. Porque cuando yo vine a los pies del Señor, ¿ok? A mí nadie me presentó el evangelio. Yo tenía una condición y yo vine derechito delante y pregunté dónde había una iglesia, levanté mi mano y acepté a Cristo como mi Salvador. Pero después que me convertí, que me aparté, me predicaban y me decían y yo me reía en la cara de la gente. No sabiendo el propósito que Dios tenía conmigo. Amén. Y me lo decían y me lo profetizaban y yo, tranquilo, yo prefería estar en el mundo. Amén. Quiere decir que esa revelación viene a través del Espíritu solamente, porque tú le predicas a tu hijo y le dices a tu hijo y le hablas a tu hijo y le predicas a tu vecino y no es el momento todavía. Tú puedes predicarle y decirle, tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo la necesidad del hombre de servirle a Dios. Amén. Por eso estamos aquí nosotros, cada uno por una condición diferente. Amén. Pero por eso perseveramos, porque hemos entendido en el día de hoy, ¿ok? Que sin Dios nosotros no somos nada. No somos nada, hermano. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Todo eso lo conocemos nosotros, o el mayor por ciento de nosotros. Y el que no la conoce, Pablo era un hombre que perseguía y mataba al pueblo de Dios. Y por revelación Dios se le revela, y ¿qué hace con él? Lo cambia, lo transforma. ¿Para quién? Para su uso, para su gloria y para su honra. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿De dónde Dios te apartó a ti y a mí? Dios te apartó. Yo quiero que tú entiendas, y yo quiero entender, y quiero que todo el mundo entienda que tú estás en esta iglesia porque desde que tú pensaste ser concebido por tu padre y por tu madre, ya Dios tenía el plan contigo. ¿A dónde vamos a ir? Amén. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿Ok? Que vamos a escapar de la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí? Y te ha dicho, hijo, hija, yo quiero que tú trabajes para mí. Yo quiero que tú hagas mi obra. Este es tu don, dale adelante. Y uno sigue, cabezazo para allá y cabezazo para acá. Cabezazo para allá y no cabe enfocarse uno. Al final tenemos que hacerlo. Amén. Y no es mejor hacerlo en buena paz, ¿ok? Que ser machacado y golpeado primeramente para entonces volver. Santo es el Señor. Que sigue diciendo la palabra, hermano. Aleluya. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Un momentico, hermana. Cuando el Señor se le revela a Pablo, ¿ok? Dice que él no se lo ¿qué dice el 10, hermana? 16. Que revelara a su Hijo para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando él recibe la revelación de Dios, automáticamente ese varón se convierte. Amén. Porque algo sobrenatural había pasado en la vida de él. Y en ese proceso, ¿ok? Él automáticamente desaparece. Si usted estudia el libro de los Hechos, él desaparece. Cuando él desaparece esos 3 años, es lo que va a instruirse del Evangelio, de algo que él no conocía. Porque él había sido instruido en el judaísmo, pero él no conocía el Evangelio de Cristo, no sabía cómo operaba. Y en ese proceso él se fue a preparar. La iglesia, tú y yo tenemos un tiempo donde Dios comienza a prepararnos.
Para cuando tú regreses de nuevo a tu nación, para cuando tú regreses de nuevo de donde tú saliste, para cuando tú regreses y encuentres personas que no te conocían, tú puedas predicar un evangelio poderoso. Amén. Y a eso venimos a la iglesia a prepararnos para salvar. Y Él se para y en ese proceso de 3 años Él desaparece, pero cuando viene, viene lleno de la sabiduría. Amén. Amén. Porque Él tenía la sabiduría ¿qué? Antigua, puesta por el judaísmo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que dice que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. ¿Qué? Amén. A Cristo. Entonces, ¿por qué nos sentimos muchas veces nosotros? ¿Ok? Si andábamos con el amigo borracho, ¿ok? O con aquel que era mujeriego, o la mujer que tenía cualquier tipo de vicio, ¿por qué te da pena muchas veces cuando te topas a la persona que, ¿cómo está, varón? Te veo bien, bien, todo bien. No hay problema, todo bien. Pero no te atreves a decirle que Cristo cambió tu vida. Yo recientemente en Bravo me topé un muchacho que hacía 15 años que no lo veía. Y me lo topo yo muy contento. Le digo: ¿cómo está? Se llama Diego. ¿Cómo está, hermano? Diego, ¿cómo está, Diego? Dios te bendiga. A veces él tenía un pelo negro y estaba canoso. Yo casi no lo conocía. Y me dice: ay, José, ¿cómo estás? Y empezamos a conversar y eso. ¿Y tú vives aquí? Le digo: sí, chico, yo vivo aquí en esta ciudad. Él anda con su esposa. Yo vivo en esta ciudad, que sé cuándo. Y le digo: sí, bueno, y todo bien. Y él conversando. ¿Y qué hace? Yo le digo: no, yo trabajo en una compañía y eso. Pero estamos en una iglesia ahí. Y se me queda mirando así. Me dice: estamos en una iglesia ahí. Y le digo: toma la tarjeta. Yo soy pastor. Y se me queda mirando y dice: pastor. ¿Tú, pastor? Y la salta la mujer por allá y dice la mujer: dice, pastor, los pastores lo que tienen es tremenda muela. Y le digo: bueno. Y le digo: yo no sé si es muela, yo no sé lo que tú piensas, pero yo sé que hay un Cristo que cambió mi vida. Amén. Aleluya. Y yo no sé si es como tú lo piensas, pero yo te digo a ti que si tú verdaderamente no lo conoces, ve un día a la iglesia y siéntate. Y si el Espíritu Santo no te habla, tú sales y no visites más. Pero dale la oportunidad a Dios que entre en tu corazón. Amén. Y cuando empecé a hablar, la mujer se fue acercando y le dijo: vamos, fulana, vamos. Él acogió y sacó a la esposa y la sacó caminando. ¿Ok? A mí no me da pena. No me da pena porque yo he sido transformado por la sangre de Cristo. Y a ti no te tiene que dar pena tampoco. No importa lo que tú hayas hecho, porque tus pecados fueron ¿qué? Al fondo del mar, porque eres criatura nueva. Por eso que le enseñé la foto aquella, Cristo cogió a ese niño y lo llevaba de la mano. Si eres niño, quiere decir que tu condición pecaminosa nunca existió. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a Un circuncidarse. momentico. Llegamos al Evangelio. Conocemos la palabra. Él está hablando de circuncisión, y la circuncisión todos entendemos que era la circuncisión, ¿ok? Pero Tito era griego y como gentil no tenía que ser circuncidado. Era gentil, no tenía que ser circuncidado porque Tito había recibido el Evangelio a través de Cristo. Amén. Pero lo agarran ellos con su doctrina judaica y le dicen: para tú servirle a Dios te tienes que circuncidar. Entonces tú vienes a la iglesia y llegó Pedro con un par de aretes. ¡Tácata! Y cuando entraron los hermanos, entró Pedro y dijo: viene con 2 aretes. Y lo circuncida. Para usted estar en la iglesia, hermano, usted también tiene que quitar los 2 aretes, eso. Y todo el mundo lo mira. Y si viene con 14 tatuajes, este tipo tiene que haber sido un delincuente. Sí, ese es el pueblo de Dios. Tenemos que cambiar esa visión. Amén. Aleluya. Porque el tatuaje es en la piel, pero somos tatuados en el corazón. Amén. ¿No, verdad? Los aretes, eso es exterior. Dime cómo está tu corazón. Amén. Santo es el Señor. Santo, 2 pantallas, 2 pantallotas así, mira, enganchadas en los aurículos y los ventrículos de tu corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo. No te vistas de esa manera. Ama al que tiene los aretes.
Y ora al Señor que si son de diamante, que lo done para la iglesia, para venderlo para fondo para la iglesia. No se lo quite, vamos a orar por eso, para que el Señor lo toque. Amén, para poner esa pared, hermano. 2 aretes de diamante, estoy orando que llegue uno con 2 aretes, pero bien grande. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Somos qué, hermano? Somos libres en Cristo. ¿Quién te va a condenar? De aceptar de Cristo, eres libre en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Para reducirnos a esclavitud. ¿Para qué? Para volverte a llevar a los principios judaicos. No te laves las manos, no comas esto, ves en sábado. Era el propósito de Dios al principio con ese pueblo, porque quería hacer una diferencia. Amén. Era una diferencia en ese tiempo. Ahora Cristo vino con un propósito. ¿Por qué? Cristo vino ¿qué? A traer en nosotros, ¿ok? Un plan de salvación que antiguamente, ¿ok? Nadie lo conquistaba. Sangre de machos cabríos eran depositadas en aquel lugar para el perdón de los pecados de 1 año. ¿Ok? Pero no había vida eterna. Amén. Todos eran enterrados. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Dios no hace qué, hermana? Acepción de personas. Excepción de personas. Dios no hace excepción de usted, ni de mí, de ninguno de ustedes por la condición en que ustedes vivieron. Amén. ¿Qué sigue diciendo? A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Espérese, Pedro, marquen Pedro. Pedro está haciendo la obra de Dios. ¿Para quién? Para los de la circuncisión. Para los de la incircuncisión viene Pablo. Y Pablo y Pedro andan juntos. Y los dos aman el evangelio. Los dos están haciendo la obra del Señor. Pero Pedro tenía una doble personalidad. Amén. Amaba a Dios, pero tenía una doble personalidad. Y vamos a seguir, hermanita. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Le dieron la mano a aquellos que eran también de la religión judaica, le dieron la mano y lo ayudaron, sabiendo, aún yendo contra los principios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le predicaban a los de circuncisión y el pueblo de Dios no estaba contento de que hubiese llegado el plan de salvación a los gentiles. No estaban contentos, pero tenían que aplicarlo porque era muy real la verdad que habían visto en la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y tenían que hacerlo. Era el Espíritu Santo que lo estaba tocando a ellos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Espérese. Yo aplico todo lo que la Biblia dice. Porque si no, entonces no estoy siendo útil en la mano del Señor. Pablo dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando la condición de un hermano, ¿ok? Yo a nivel de pastor, o usted a nivel de hermano, si su hermano está mal y usted está convencido de que su hermano está mal, lo justo, lo claro, lo que Dios quiere que haga es que usted se siente primeramente con su hermano y lo lleve a un plano donde diga, hermano, mire, somos hermanos en Cristo, pero yo creo que este principio bíblico que usted está haciendo no va acorde con lo que la palabra dice. ¿Por qué, hermanito? Si usted tiene más conocimiento, ¿por qué, hermanito? Porque mire, la Biblia a mí me enseña esto. Entonces, Pablo se da cuenta que Pedro, tenía un comportamiento cuando estaba con él y los gentiles, pero cuando llegaba a su gente, entonces el hombre operaba de otra manera. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Ya estamos terminando. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Cristiano a la secreta. Cristiano a la secreta. El hombre sabía de la iglesia, se enganchaba su gorrita y caminaba así como los guapos. ¿Ok? Y cuando veía a un hermano se quitaba la gorra, la metía en eso y caminaba de hecho como un cristiano. Amén. Ese es verdaderamente lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Tú tienes que mantener, yo tengo que mantener una misma actitud aquí,
allá y a donde el Señor te mande. ¿Por qué? Porque como Dios te hizo a ti, como Dios te forjó y como Dios te cambió, lo hizo con un propósito. Hay personas que son tímidos y quizás no pueden evangelizar a una persona de tocar la puerta de una casa. Pero se te sientan al lado en una visita de hospital y te abren la Biblia así, calladito así, te evangelizan a cualquiera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y hay algunos que se paran en un púlpito y hay algunos que no se paran en un púlpito, pero evangelizan a grupos de personas también de igual manera. Amén. Porque tú ves los frutos. ¿Me entienden? Entonces nosotros todos no podemos tener el mismo comportamiento, pero debemos de comportarnos siempre de la misma manera. A mí me gusta hacer chistes. Yo voy a seguir diciendo chistes mientras yo esté sirviendo al Señor sanos, que edifiquen y que instruyan al hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No puedo propasarme. Cuando me propaso, tengo hermanos que me llaman la atención y primeramente mi esposa, si me propaso. Porque esa es mi ayuda idónea. Amén. Y hay hermanos aquí en la iglesia que si yo hago algo, me van a decir, pastor, se le fue la mano. Amén. Y es así, me están ayudando, me están edificando. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé también lo agarró el hombre y lo envolvió en su paquete y lo puso también con esa misma actitud. No puedes dejar que nadie te arrastre a ti a llevar una actitud diferente a la que Dios quiere que tú lleves. Tú hablas el evangelio como Dios te usa para que tú lo hables. Siempre y cuando guardes los principios, seas una persona respetuosa y seas una persona que tenga la capacidad de poder transmitir algo que sea edificante. Pero no como tú hables define tu condición espiritual. Amén. Siempre y cuando hables con sabiduría, con sensatez, todo lo que tú hables sea para Cristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí están viendo esto. ¿Qué hizo Pablo? Lo llevó delante de todo el mundo. Y le dijo, fíjate, tú estás obligando a esta gente que lleven los principios tuyos, pero cuando ellos no están aquí, tú comes, te ríes, hablas y te comportas como ellos. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Ok? Enderézate. ¿Ok? Ellos tenían su terminología, pero cuando tú conoces el Evangelio, cuando tú le has creído a Dios y cuando tú entiendes que Dios está al control de tu vida, tú tienes que cuidar lo que Dios pone en tu mano. Nosotros hemos tenido que batallar aquí en la iglesia y ha sido una lucha dura de que ustedes ven que aquí no se vende nada. Y siempre se reitero porque van llegando hermanos nuevos. Esto no es el mall. Esto es casa de adoración. Esta casa tiene que subsistir acordando el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Ese es el Evangelio. Aquí no vamos a vender palomas, ni alcapurrias, ni hallacas cubanas. No lo vamos a vender. Porque si es la voluntad del Señor que esto prevalezca, Él va a poner corazones dispuestos a que la obra siga. Si es la voluntad que nos convertamos todos en misioneros, Él cierra esto y cada uno va por una nación. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Y voy a cuestionar yo al Señor. Ay, se cayó la obra, hermano. ¿Qué obra se cayó? El Señor dirigió la obra. Amén. Dios siempre lo que hace es multiplicar. Dios no divide. Amén. Pero si yo en mi condición creo que yo tengo que estar establecido como pastor y para eso fue que yo lo hice, y el Señor llega un momento y me dice, oiga, varón, recoja su chela y que usted va a pasar Santo Domingo. Y Señor, pero 4, 5, 10, 15 años trabajando en la iglesia y ahora que voy a recibir el fruto. Entonces el Señor te dice, no, es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres. Es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres. Porque si me paro aquí, entonces al final el Señor va a decir, tú no me hiciste caso, me va a pasar igual que Jonás. Rácata. Desierto, una cobija y después comida y que el sol te coma. Y entonces yo quiero servirle a Dios, no quería servirle a los hombres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Por la ley nadie es justificado. Por las obras de Cristo, ¿a través de qué? De la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Es por eso Cristo de pecado? ¿Te da la condición a ti de ser pecador porque Cristo murió por los pecados? No, tú tienes que vivir una vida en santidad. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano?
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claramente la palabra. Si tú tenías un vicio, una adicción, y tú la dejaste y viniste a los pies de Cristo, ¿por qué razón tú tienes que volver a agarrar? ¿Por qué razón tú te vuelves a sentir débil? Tú tienes que creerle a Dios que Dios te va a dar la fortaleza para tú seguir adelante. Pero agárrate de Él, clama a Él, dice el Señor, y yo te responderé. Dios es especialista, hermano, en reformar al hombre que está caído, a la mujer que está caída, porque cuando Él te reforma, Él te cambia y te transforma, automáticamente fluyen las bendiciones que decía en el libro de Deuteronomio. Todo va a ser y va a obrar para bien en tu vida, porque es acordando la sabiduría de Dios. ¿Y qué quiere decir? Sigue diciendo, hermanita. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un momentico, hermana. Yo quiero que la iglesia digamos juntos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más, más vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, estás capacitado, tienes la autoridad, tienes el poder, tienes todo lo necesario para hacer su santo evangelio. No te falta nada. ¿Por qué? Porque eres de Cristo. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Amén. Santo. Santo es el Señor. Esa palabra última que tuvimos, recibábamos. ¿Por la qué decía, hermanita? La última palabra. Vivimos por fe. El día de hoy, hermanos, el Señor te dice claramente: tú vives por fe. Tú vives por fe de saber que Dios va a cambiar y va a transformar tu vida. Tú vives por fe de saber que Dios este año va a hacer cosas grandes, poderosas en tu vida, que va a salvar a aquel que está perdido. Tú vives por fe porque tú sabes que el Señor va a quitar y va a añadir las cosas que tiene que añadir en tu vida. Solamente créeme a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Este es un año, hermanos, de esta iglesia, vuelvo a repetírselo para que no quede esto en el aire. Es un año donde Dios va a activar hombres y mujeres para su propósito. Solamente créele al Señor y deja que el Señor ya te cogió de la mano. Camina con Él. Camina con Él. No mires a la derecha, no mires a la izquierda, camina con Él. Sé dócil en las manos del Señor. Cuando te acuestes y el Señor te hable, recibe ese sueño, ¿ok? Y aplícalo a tu vida. Si el Señor te mostró que un día que vas a predicar, sí, verdaderamente vas a predicar. Si el Señor te mostró en un sueño que vas a ser un evangelista, sí, verdaderamente. Si vas a ser un profeta, sí, verdaderamente va a suceder en tu vida. Porque el Señor todo lo revela es para su gloria y para su honra. Amén. Inclinen su rostro, hermano.